Y continuamos con el desarrollo de la información. Nos vamos ahora al norte de nuestro país para dar cuenta de una situación que en realidad representa a todo el territorio nacional. Tiene que ver con el escenario de los inquilinos. En la provincia de Misiones en concreto, los inquilinos están en alerta porque más del 50% de sus ingresos se va en gastos de alquiler. Para hablar de esta situación nos ponemos en contacto con la Asociación Misionera de Inquilinos y saludamos a su presidente Adrián Torres. Adrián, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Bueno, muchísimas gracias por el contacto. Venimos de un tiempo a esta parte dando cuenta de la situación de los inquilinos a través de las distintas asociaciones y, por supuesto, bueno, la situación tiene que ver con la preocupación, el malestar por la nueva ley de alquileres y por lo que significan en los ingresos fijos los alquileres para las familias. ¿Qué pasa en Misiones? ¿Qué advierten ustedes? Bueno, sí, la verdad que es una situación complicada, angustiante, preocupante. Lo que pasa acá en Misiones no escapa de la realidad del país, con las particularidades de cada caso en algunas provincias, ¿no? Hoy por hoy, los alquileres que siempre estuvieron en un costo muy elevado, sumado a este índice que establece la nueva ley para el cálculo de aumento de alquileres anuales, el promedio de aumento es muy alto, supera el 50%, y la verdad que los salarios no siguen ese ritmo, entonces eso genera una realidad muy angustiante en el sector de inquilinos. ¿Cuánto cuesta en promedio una casa para una familia tipo allí en Misiones? Bueno, en la capital una familia tipo tiene que costar 20.000 pesos aproximadamente. En la zona alejada al casco céntrico. En el casco céntrico estamos hablando de 27-30.000 pesos y con estos aumentos van a superar en la zona del centro los 40.000 pesos y 25.000 pesos en la zona aledaña. ¿Cuál fue el impacto de la nueva ley de alquileres? Porque esta situación, bueno, de la angustia por el costo de los alquileres es una situación que no es nueva. Había expectativa en lo que pudiese generar esta nueva legislación, pero ¿de qué manera termina impactando? Bueno, impacta de manera negativa. La verdad que el espíritu de la ley no contemplaba eso o no se esperaba esto. Nosotros veníamos de más de una década en la Argentina con una inflación de alrededor del 30% y una recomposición salarial en casi todos los sectores entre un 25 y un 30%, lo que hacía una ecuación bastante llevadera, más allá de que los alquileres siempre estuvieron por encima de la media de inflación. Pero hoy la realidad es que con la devaluación que sufre nuestra moneda, con la inflación galopante y, digamos, esta situación de pandemia en el mundo que creó problemas en todas las economías y particularmente la nuestra, se hizo un combo explosivo que ningún bolsillo de los trabajadores promedio puede resistir. Y lamentablemente, independientemente de que los valores de los alquileres estarían dentro de lo que debería ser lo normal, lamentablemente el inquilino no puede absorber este costo. Hace algunos días hacíamos contacto con el sector inmobiliario de la provincia de Santa Fe y nos decían que allí observan que los propietarios de las viviendas, a partir, bueno, de esta nueva ley de alquileres que también sostienen no les conviene, han decidido sacar sus casas del negocio de los alquileres y ponerlas a la venta. Esto hizo que, bueno, haya menos oferta de casas en alquiler y por eso los precios subían aún más. ¿Ustedes registran una realidad de este tipo? ¿Se identifican con ese escenario? Por lo menos las cámaras inmobiliarias a lo largo y lo ancho del país tienen ese mensaje. Lamentablemente siempre han sido responsables de formadores de precio, han sido especulaciones, los grandes grupos inmobiliarios. No son datos que podamos chequear. Nosotros seguimos viendo construcciones a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia que tienden a tener una finalidad de locación. Por lo tanto, no creemos que el negocio no sea fructífero. Lo que sí podemos llegar a estar de acuerdo es que no sea el mejor momento, dado la gran devaluación que hay. Pero la verdad, no creemos en esa posibilidad. Creemos que es más que una movida de lobby, una vez más,
pero que en realidad el costo de todo lo termina pagando siempre el inquilino. Vemos departamentos vacíos y si la verdad que si uno construye y tendría que vivir de eso, o baja el precio o trata de ocuparlo, pero nosotros vemos departamentos, locales comerciales en el centro que se dan el lujo de estar 3, 4 años parados y ninguna persona que invierta, digamos, con ese destino, va a tener vacío. Evidentemente son grandes grupos que tienen no uno, sino cientos de departamentos en alquiler, cientos de locales comerciales y pueden darse el lujo de especular y de aumentar el precio. No voy a hablar a ciencia cierta de lo que pasa en Santa Fe, porque no lo conozco de fondo, pero creo que no debe ser muy distinto de lo que pasa con los grandes grupos inmobiliarios en nuestra provincia. ¿Creen que el próximo Congreso o la nueva conformación del Congreso a partir del 14 de noviembre debería plantearse la cuestión de modificar esta ley? ¿La problemática tiene que ver con la nueva reglamentación o pasa por otro lado? Sí, la problemática del sector inquilino siempre estuvo en la agenda legislativa durante años, ¿cierto? Mucho no ha servido, lamentablemente, ni de un partido ni del otro. La verdad, yo en lo particular, si me preguntás, tengo la esperanza, porque obviamente si no tuviera la esperanza tendría que ceder y torcer el brazo y dejar todo abandonado, pero en realidad no creo mucho en los cambios. De hecho, en materia legislativa no ha cambiado la situación de los inquilinos en las últimas décadas, ni creo que vaya a ser posible un cambio. Lamentablemente estos son grandes grupos económicos que manejan el mercado y sectores de la sociedad que ocupan cargos políticos y que lamentablemente hacen caso omiso y oídos sordos a la problemática. Porque, a decir verdad, la primera huelga de los inquilinos, donde hubo muertes, no solucionó nada en nuestro país. La ley de alquileres que teníamos, la primera ley data del gobierno de Alfonsín, y después de eso miles de proyectos de ley en el Parlamento durmieron el sueño justo en los cajones de los legisladores, sean de diputados o del Senado de la Nación, y la nueva ley el año pasado se aprobó después de tanto debate y tanta maraña que meten los sectores inmobiliarios en el medio, y la verdad que lamentablemente hoy no podemos medir con precisión, no fue bueno, dada la circunstancia atípica que se vivió en el mundo y en nuestro país en particular con esto de la pandemia, entonces no tenemos una medición exacta del impacto. Hoy podemos decir que es negativo. Entonces la verdad, no creo que ni de un lado ni del otro vayan a cambiar. Claro. Ambos sectores políticos tuvieron la posibilidad de hacerlo en su momento, y cuando estuvieron de turno no hicieron absolutamente nada. Claro, porque esta ley la votaron todos los sectores en el Congreso de la Nación, la ley nueva, digo, no es responsabilidad de un partido en particular porque tuvo buen acompañamiento en el Congreso. Lo voy a sacar y le voy a hacer otra consulta, pero tiene que ser muy breve porque se nos acabó el tiempo. Una cuestión que tiene que ver con el acceso a la vivienda. ¿Cómo evalúan los créditos vigentes del Procrear y estas posibilidades para acceder a la vivienda? ¿Existe realmente la posibilidad? ¿Son accesibles? ¿Se están dando estos créditos? Son muy poco accesibles, se han dado, pero la verdad son poco accesibles, no es para el común de la gente. Por eso justamente el inquilino no puede solucionar de fondo sus problemáticas. La verdad el Estado va a retaguardia del problema históricamente y no va a la vanguardia de la situación. Así que por lo tanto, lamentablemente, los créditos son muy costosos y muy poco accesibles. Adrián, muchísimas gracias por el contacto. Lo vamos a volver a llamar, a contactar seguramente en cualquier momento. Venimos siguiendo la situación de los inquilinos porque es una situación que representa, a un importantísimo número de familias de nuestro país. Gracias por la predisposición. Será hasta cualquier momento. Gracias a usted. Un abrazo.